Gracias. Buenos días, señora consejera, señor director general. Señora consejera, ¿cuál es el porcentaje de temporalidad en la función pública asturiana? ¿Cómo? Porque no lo tenemos, que lo miramos, el porcentaje de temporalidad. No tiene. Vamos a ver, supongo que en ese permanente clima de trabajo, supongo que habrán salido los porcentajes de temporalidad en algún momento a la hora de evaluar cuál es la situación de las plantillas, ¿no? Que por lo menos una idea. Más que mirarlo. Quiero decir que ahora mismo el dato no lo tenemos. Sí que surge el tema de la temporalidad, sobre todo porque hay un plan de estabilización, un plan de estabilización que ya se puso en marcha el año pasado en la oferta de empleo público a raíz de la normativa básica del Estado y, por tanto, dentro de ese marco sí que el tema de la temporalidad es un tema que sale. Sí, en el calendario de negociación que ustedes elaboraron y acordaron y con el que se comprometieron con la representación sindical de las empleadas y empleados públicos de la Administración asturiana, se contemplaba desde el año 2016, de principios de 2016, de hace 2 años, se contemplaba el primer semestre de 2017 como la fecha de negociación de un decreto de acceso temporal al empleo público. ¿Está cumplido este compromiso? No, tenemos el borrador de decreto y en breve supongo que iniciaremos ya esa negociación con las organizaciones sindicales. Bueno, es que el compromiso era de hace 1 año, ¿eh? Es consciente, ¿no? O sea, el compromiso que ustedes habían asumido es que lo iban a hacer hace 1 año. Tienen el borrador ahora. Sí, tenemos un documento y en breve supongo que ya empezaremos su negociación. ¿Por qué no se pudo cumplir ese compromiso, que es importante? Señoría, porque se van cumpliendo muchas cosas. Hay muchas cosas que hacer en materia de función pública. En el citado calendario también se comprometían a realizar procesos de funcionalización en el primer semestre de 2017, hace 1 año. ¿Está cumplido este compromiso? Están a través, como ya le contesté también un día a esa pregunta, a través de las diferentes OPEs, a partir de la OPE de 2016 y de la OPE tanto de 2017, se realiza a través de la promoción interna, se realiza ya el proceso de funcionalización. Otra cosa es ampliar o cómo estamos analizando cómo poder hacerlo con carácter general, pero eso es más complicado. Pero digo, el proceso de funcionalización ya ha comenzado a través de las propias ofertas de empleo público. ¿Qué se refiere a la promoción cruzada? Sí, señoría. No es exactamente eso lo que se hablaba con este compromiso, ¿eh? No, a ver, la que permite la norma ahora mismo es esa. Otra cosa es que se esté analizando y viendo, incluso con otras comunidades autónomas, qué instrumentos podemos utilizar para ver algo que no es fácil encajar dentro de la normativa actual, qué instrumento utilizar para llevar a cabo una funcionalización, que no significa que no estemos de acuerdo. Sí, no, yo lo que me refería a los procesos de funcionalización, ustedes lo conocen perfectamente, es los puestos que en este momento, teniendo que ser catalogados como de personal funcionario, están catalogados irregularmente como de personal laboral, porque son puestos en muchos casos de inspección o que la ley ya define que tienen que ser funcionarios públicos quienes los ocupen, incluso puestos de sanción, ¿no? Entonces habla de los puestos, no de las personas. Yo hablo de los puestos de trabajo de la Administración pública. Bueno, pues en la propia se habla de los puestos, en la propia RPT, además, que se está analizando, ahí también se van a ver qué puestos tienen que ser desempeñados por funcionarios y se va a recoger en la propia RPT. Bien, en ese mismo calendario negociador, acordado por su consejería y comprometido con la representación sindical, otro de los 12 puntos que contemplaba fijaba un plan de recursos humanos para el primer semestre de 2017. ¿Está cumplido este compromiso? El plan de recursos humanos hay un primer documento. Un documento lo que se ha hecho es, en todas las cuestiones que pretende recoger ese plan de ordenación de recursos humanos, empezar a analizarlas con las organizaciones sindicales. Se ha creado un grupo de trabajo dentro de la Mesa General de Negociación y, además de las organizaciones sindicales que hay en esa mesa, se incluye también o está incluida también la corriente sindical de izquierda y lo que se ha visto hasta el momento son una situación que es la de las escalas a extinguir. La idea ahora, a petición que está a punto de cerrarse,
ese análisis y esa negociación. A partir de ahí, la idea o bueno, la propuesta que hacen los sindicatos es el tratamiento de la contratación temporal y por el Gobierno del Principado vamos a poner encima de la mesa que se trata, además de ese tema, también el tema de los indefinidos no fijos de la Administración. El siguiente tema que queremos después, el siguiente, tal y como tenemos planificado, a tratar sería también el de la movilidad interadministrativa. O sea, no está cumplido el compromiso, porque era desde el año pasado, o sea, lo que dice es que tienen que crear un grupo de trabajo, ¿no? Hay que crear un grupo de trabajo. A ver, había el compromiso de hacer un plan de ordenación, pero se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales para ir tratando ese plan con ellos antes de dejar cerrado las propuestas. Entonces, lo que se hace es analizar cada uno de los temas a propuesta también de las organizaciones sindicales y ir dando solución, como digo, a cada uno de esos apartados o de esos temas que se analizan dentro del plan de ordenación. Hemos visto o se han visto escalas a extinguir, que supongo que queda alguna cuestión pendiente de cerrar, pero será ya menor. Y, como digo, procederemos a la contratación de temporal, indefinidos no fijos y bueno, seguidamente también está la movilidad interadministrativa. Sí, como tema relevante también, pendiente desde hace muchos años, que ya se habló algo de él antes, contemplaban en este calendario negociador un proyecto de ley de función pública para el primer semestre de 2017, hace ahora un año. ¿Está cumplido este compromiso? Pues, como le decía, no. Lo decía anteriormente, la Ley de Empleo Público. Ahora mismo hay un primer documento preliminar sobre el que estamos trabajando y empezando a profundizar todavía en estos momentos. Sí, para el personal laboral, cuyo último convenio colectivo data del año 2005, se recogía el inicio de la negociación del sexto convenio colectivo en ese acuerdo de compromisos con un calendario de negociación que ustedes habían asumido y se fijaba la fecha del primer semestre de 2017. ¿Está cumplido este compromiso, señora consejera? No, señoría, en el tema del convenio, como usted sabe, las organizaciones sindicales manifiestan problemas para la firma del mismo, en tanto en cuanto la legislación básica siga en los mismos términos, con lo cual se está negociando, pero esa negociación no está cerrada. Pero sí es una negociación abierta. O sea, usted dice que el convenio colectivo que afecta a varios miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración asturiana que tienen que están en distintas categorías de personal laboral, no se está negociando porque las organizaciones sindicales ponen problemas. No, en absoluto, no he dicho eso, señoría. Lo entendí mal, entonces. El convenio, como usted sabe, tiene una firma de todas las organizaciones sindicales para su ultraactividad y se está negociando. Lo que ocurre es que en la negociación hay un problema que se pone encima de la mesa y que parece bastante razonable, y es que firmar ahora un convenio habría que firmarlo en unas condiciones laborales peores que las del convenio vigente, como consecuencia de lo cual ese es el problema. Pero la negociación está abierta y hay un acuerdo de ultraactividad del convenio actual. ¿En qué punto está? Está en el punto de los capítulos que hemos pasado y que hemos negociado, señoría. ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Muchos? Pues creo que era en torno a 30 o 40 artículos, no recuerdo ahora de memoria. Se detalla en ese mismo calendario negociador, asumido por su consejería, que en el segundo semestre de 2016 se iban a negociar las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y el catálogo de puestos de trabajo de personal laboral. Este compromiso tampoco está cumplido, ¿no? Parece que la dificultad o la complejidad ha hecho que se haya retrasado nada menos que 2 años, ¿no?, el proceso. Señoría, como le decía, estamos dando los pasos en la elaboración de esa RPT que necesitó de otras medidas normativas y de gestión previas para poder llevarlas a cabo, que es en lo que estamos trabajando. Así le respondí el otro día en el Pleno y así le doy respuesta también en comisión. También en este mismo calendario que ustedes asumieron con la representación sindical se hablaba de que para el primer semestre de 2017 se negociaría una revisión de la carrera profesional y evaluación del desempeño. ¿Está cumplido este compromiso? Perdón, con el tema de interinos, el personal de otras administraciones está elaborando esa modificación del decreto de carrera. ¿Para qué firman ustedes un calendario o para qué acuerdan un calendario de negociación si luego no cumplen ningún punto? Porque todo está 1 año y medio o 1 año después
está todo en proceso de elaboración de borradores. ¿Para qué se...? Quiero decir, ¿qué virtualidad tiene entonces el firmar un calendario que luego no se cumple? Señora, no se cumple ese y se cumplen otros. La recuperación de los derechos Dos puntos de los 12. No, la recuperación de los derechos de los empleados... Están aquí los datos, ¿eh? La recuperación de los derechos de los empleados públicos se ha cumplido, tal y como se está estableciendo con las organizaciones sindicales, y muchos de los aspectos que están ahí contemplados han sido cambiados con la propia organización sindical, como digo, la propia forma de negociación. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos se instrumentó de otra manera y lo que le comentaba ahora del convenio, lo que le comentaba el director de Función Pública. Todo lo que se dijo que se comprometió está en marcha, en diferentes fases del proceso, pero todo está en marcha. Sí, ya se habló aquí de, bueno, en noviembre de 2015 esta Junta General aprobó por amplísima mayoría, todos menos su partido, una resolución por la que se les instaba a convocar concursos de provisión de puestos. Ya dijo usted aquí la situación problemática que se fueron encontrando. La situación problemática parte de la base de que ustedes, una vez que los tribunales de justicia les obligaron a modificar la ley, nuevamente la retorcieron las convocatorias, las bases de las convocatorias de los concursos, con lo que se volvió a entrar en el bucle de las reclamaciones judiciales. Pero que todo eso, que bueno, hace que se esté ahora mismo, usted habla de 1.200 puestos, bueno, posiblemente de esos 1.200 la inmensa mayoría están ocupados de forma irregular en este momento, porque ya están fuera de la legalidad. ¿Cómo es posible que una norma aprobada hace 5 años no haya sido capaz de cumplirse por parte de su Gobierno después de tener todos los instrumentos para poder realizarla y para poder llevarla a cabo? ¿No cree que eso que es un fracaso? Porque el estamos trabajando no puede funcionar siempre. No sé si funcionará siempre. Lo que le digo es que todos los temas que están comprometidos con las organizaciones tienen un proceso que seguramente es más largo en el tiempo de lo que fuese o de lo que quisiésemos y de lo que sería deseable, pero sí está todo en marcha y esperemos que se pueda ir cerrando todos estos temas como le comentaba. El proceso de elaboración de una RPT general no es fácil, no está exento de complejidad y su señoría lo debe conocer mejor que nadie. Tampoco entiendo muy bien porque dice que el Gobierno ha retorcido para volver a aumentar la litigiosidad. No sé a qué litigiosidad se está refiriendo, que se ha provocado con decisiones del Gobierno, que me gustaría que me lo aclarase y seguramente me lo aclarará en la fijación de posición. Pero lo que le digo es que todos esos, seguramente que muchos temas nos gustarían que estuviesen cerrados. Pero bueno, están abiertas esas negociaciones, el Gobierno está accediendo a muchas propuestas sindicales y todo requiere un proceso porque los temas en materia de función pública, porque afecta a muchísimos empleados públicos, no están exentos, pues esos son temas complejos y que requieren mucho tiempo. Y su señoría lo sabe perfectamente. Sí. Le digo, las primeras reclamaciones que hubo sobre los concursos masivos de jefaturas de sección, ustedes lo que hicieron fue cambiar la ley, interpretar las puntuaciones de las comisiones de servicio de una manera que no era conforme a la legalidad. Eso provocó nuevos recursos y eso provocó que se paralizaran los concursos. Pero quería decirle, es que tengo que seguir porque, mire, llevo 13 minutos y estoy seguro que el presidente va a ser estricto con mi tiempo. El 4 de marzo de 2016, esta Junta General aprobó también una resolución promovida por nuestro grupo parlamentario por la que se instaba que su Gobierno restituyera la jornada de 35 horas semanales en la Administración asturiana, suprimida unilateralmente por su Gobierno al calor de los recortes que decía no compartir, pero que aplicaron sin piedad. Entonces su partido explicó su voto en contra argumentando que la normativa estatal lo impedía. Usted misma en otras iniciativas parlamentarias también utilizó el mismo argumento. Esto ha cambiado y ustedes pueden decidir la restitución de este derecho arrebatado a los empleados y empleados públicos asturianos. Pero resulta que la letra pequeña, también gracias al Partido Popular, pues dice que hay que cumplir determinados parámetros, ¿no? Uno de ellos es la regla de gasto. Recientemente, usted lo ha dicho hoy, la regla de gasto no está cumplida por parte de la Administración asturiana, sí los otros dos parámetros que se exigen. ¿Por qué no está cumplida? Señoría, como sabe, el
El Principado cerró el año 2017 con un objetivo de déficit del 0,31, cuando el límite estaba en el 0,6. A pesar de haber quedado en el 0,31, incumple la regla de gasto. La regla de gasto es una regla fiscal que mide la sostenibilidad de las finanzas públicas. Siendo conscientes de que tiene que existir, lo que hay que preguntar es cómo tiene que aplicarse. Desde el punto de vista del Gobierno, es una regla que debería aplicarse en el medio plazo. No tiene sentido aplicarla y hacer un seguimiento anual de esa regla porque se producen variaciones atípicas. Por ejemplo, Asturias fue una de las comunidades autónomas que cumplió la regla de gasto el año pasado, que quedó con el cumplimiento y este año tiene una limitación mayor al año siguiente. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que hay que mirarlo en el medio plazo. No tiene sentido fijar una regla de gasto que sea más restrictiva en este momento que los propios objetivos de déficit, porque para cumplir la regla de gasto el objetivo de déficit de esta comunidad autónoma tenía que haber quedado en el 0,2. Es decir, que estábamos hablando de que establecer una regla de gasto más restrictiva lo que está haciendo es fijando objetivos de déficit diferenciados por comunidades autónomas. Nosotros estamos a favor de la regla de gasto, pero como una regla fiscal de medir de la sostenibilidad a medio plazo, no medida anualmente y muchísimo menos aplicada ahora de manera tan restrictiva cuando hay escenarios de consolidación fiscal marcada con objetivos de déficit. Entonces, Asturias fue una de las comunidades que cumplió, este año incumplió. Pues otras 3 comunidades que el año pasado habían incumplido, este año cumplen. Es una variación y en base a esos criterios pues se decide que no se pueden tomar decisiones como las de la jornada laboral. La pregunta que yo hago es, en el caso de que se cumpla este año y se incumpla el siguiente, ¿qué pasa? Y has adoptado la medida que has de jornada. ¿La vuelves atrás? ¿El incumplimiento de la regla de gasto tiene algo que ver con la situación dramática que tienen algunos entes del sector público, la situación financiera, digo? No, la regla de gasto tiene que ver con que se limita el crecimiento del gasto público de las administraciones públicas en un determinado porcentaje. No se puede gastar más de esa cantidad con independencia de los ingresos que se tengan. Es decir, que hay muchos ingresos que no podrías gastar. Entonces, en ese sentido, a pesar de que se fija un objetivo de déficit del 0,6, la regla de gasto impide que se pueda llegar a ese 0,6. Como digo, para cumplir la regla de gasto habría que haber quedado en el 0,2%, estableciendo objetivos diferenciados según qué comunidades autónomas y, sobre todo, en detrimento de aquellas comunidades autónomas que se han ido acercando año a año a los objetivos de déficit o que han cumplido con los objetivos de déficit establecidos. Por tanto, no tiene nada que ver. Tiene que ver con que se limita mucho a aquellas comunidades autónomas que han cumplido con los objetivos de déficit año tras año. O sea, el incumplimiento de la regla de gasto de la Administración asturiana no tiene nada que ver con la situación de algunos de los entes del sector público. Es una limitación para el gasto público, de que no se puede sobrepasar una cantidad de gasto público determinado. Lo que le estoy diciendo es que, a pesar de establecerse unos objetivos de déficit del 0,6, la regla de gasto impide llegar a ese objetivo del 0,6%. Y lo que hay es que comunidades autónomas pueden llegar al 0,6 y otras comunidades autónomas tendríamos, para poder cumplir con todas las reglas fiscales, el 0,2. Es decir, podría darse el caso de comunidades autónomas que han cumplido peor que Asturias, ahora mismo puedan encontrarse en una situación de poder llevar a cabo esa negociación porque cumplan todas las reglas fiscales. Porque cada vez es más restrictiva la regla de gasto, obliga a tener, en muchos casos, es lo que le pasa a los ayuntamientos, a tener superávit. A pesar de tener los recursos, tener superávit y no poder utilizar esos recursos. Por lo tanto, entendiendo que esa regla fiscal tiene que existir, que sí tiene que existir, es un indicador de la sostenibilidad de las finanzas a medio plazo, tiene que ser a medio plazo. Lo que no tiene sentido, creemos en este momento, es que se tenga que aplicar de esa manera tan restrictiva año a año al conjunto de las administraciones públicas, porque si no deja inoperativo el objetivo de déficit. El tiempo ya se... Última pregunta, por favor. Señora consejera, por último, usted se comprometió en su primera comparecencia en esta legislatura hace ya 2 años y medio, al menos, a traer, hablaba entonces, creo recordar, el segundo semestre de 2016, a esta Cámara una ley de sector público. ¿Están trabajando en ella? ¿Por qué no cumplió este compromiso? Mire, ha sido objeto de discusión en esta Cámara muchísimas veces. Una cosa es la planificación que uno hace cuando cree que ve y dice, bueno, pues si todo sale con normalidad, voy a hacer esta ley, voy a hacer esta. Y otra cosa es la realidad con la que se encuentra.
Bien. Usted sabe que esta Consejería de Hacienda ha tenido que hacer muchas leyes con las que no contaba al principio. Puede hacer un proyecto de presupuestos que se rechaza, que tiene que volver a llevarse otras leyes. Más leyes también que han surgido de la propia Cámara en algunas ocasiones, como ha sido en la legislatura pasada, que han instado para que el Gobierno tomase determinadas decisiones legales, por ejemplo, la nueva ley del canon de saneamiento. Quiero decir que las circunstancias después pueden superar o alterar una planificación hecha por parte de un Gobierno. Y esa es la razón. Ahora mismo nosotros tenemos, ya se lo decía, sí que hay un documento que también hemos tenido que parar, como un documento que tenemos ya cerrado, mucho más avanzado que la Ley de Sector Público, que es la Ley de Tasas, que ya está cerrado y tenemos que iniciar su tramitación, pero hemos tenido también que parar porque hemos tenido que empezar a hacer otro tipo de proyectos de ley que en este momento son más urgentes para superar una prórroga presupuestaria. Existe, por ejemplo, ya todo el cerrado, más o menos un documento de la Ley de Tasas, que iniciaremos su tramitación para pasar a esta Cámara cuanto antes, y también está ese documento de función del sector público que esperamos también traer a esta Cámara y que está ahora mismo en negociación en la Consejería. La realidad, señoría, muchas veces, como digo, altera la planificación y es normal que la altera, pero todo tiene una justificación. Tiene que ser normal, no cabe duda. Gracias, señor presidente.